Hola chicos, hoy toca Matemáticas 2. Hoy revisamos ángulos en círculos. Dentro de una circunferencia se pueden trazar diferentes rectas y con ellas formar ángulos en diferentes posiciones. Tomaremos las siguientes figuras para establecer las bases que necesitaremos. Primero vamos a definir los nombres de las rectas que podemos trazar en un círculo. Recuerda que tenemos el centro y del centro hacia cualquier punto llamamos radio. Cuando una recta une dos puntos de la circunferencia se llama secante o cuerda. La recta que toca a la circunferencia solamente en un punto se le llama tangente. Sería un punto de aquí. Bueno, no sé, que está un poquito mal dibujado, pero más o menos. Y la tangente siempre forma un ángulo recto con relación al centro del círculo. Los cuatro ángulos que mencionaremos primero son estos. El ángulo que se forma con dos radios, es decir, del centro tiramos dos radios, llamamos ángulo central. El ángulo que se forma con dos cuerdas lo llamamos ángulo inscrito. El inscrito es el que tiene el vértice justo en un punto de la circunferencia, ¿está bien? O sea, en la orillita. El ángulo que se forma con dos secantes lo llamamos ángulo interior. Y el ángulo que también se forma con dos secantes pero su vértice está fuera de la circunferencia lo llamamos ángulo exterior. Central, inscrito, interior y exterior. A la parte de la circunferencia que subtiende entre dos lados del ángulo formado lo llamamos arco. Es decir, este segmento de la circunferencia se llama arco. Estos arcos nos ayudan a encontrar el valor del ángulo de cada una de las figuras. Por ejemplo, en el ángulo central siempre es igual al arco que lo forma. Es decir, tú sabes que la circunferencia son 360. Si este espacio de la circunferencia digamos que mide 80 grados, significa que el ángulo central, en este caso X, mediría 80 grados. En un ángulo inscrito, esto no sucede así. En el ángulo inscrito, yo por ejemplo tengo este arco, esta parte de la circunferencia que vamos a suponer que mide 100 grados. ¿Sale? El ángulo inscrito siempre será la mitad del arco que subtiende en sus lados. Es decir, que si esto mide 100 grados, el ángulo en este caso marcado con X medirá la mitad, 50 grados. Para encontrar los grados de un ángulo interior, como este caso el ángulo marcado con alfa, deberé de sumar los dos arcos opuestos que corresponden al ángulo que deseo hallar. En este caso, el ángulo alfa le corresponden los arcos marcados con 110 y con 30. Para encontrar el ángulo indicado, debo de sumar 110 más 30. Y posteriormente dividirlo entre 2. Recuerda, en un ángulo interior se suman los arcos opuestos y se dividen entre 2. 110 más 30 son 140, entre 2 son 70 grados. En este caso, el ángulo alfa mide 70 grados. Para calcular la apertura de un ángulo exterior, lo que debo hacer es tomar los arcos que se encuentran dentro de los lados del ángulo y restarlos y después dividirlos entre 2. En el ángulo interior se suman y entre 2. En el ángulo exterior se restan y entre 2. En este caso yo debo restar 200 del arco mayor menos 40 del arco menor y dividirlo entre 2. 200 menos 40 son 160, entre 2 son 80 grados. Significa que el ángulo X mide 80 grados. Primer ejemplo. ¿Cuánto mide el ángulo X?
tengo una circunferencia y dentro de ella tengo un ángulo inscrito. Tengo un arco marcado por 120 grados y me preguntan cuánto mide X. Recuerda que la definición de un ángulo inscrito es que este siempre es la mitad del arco formado entre los dos lados que forman el ángulo. En este caso lo único que hay que hacer es dividir 120 entre 2. Significa que X mide 60 grados. Siguiente ejemplo. Encuentra el ángulo alfa en la siguiente figura. Tengo una circunferencia y el ángulo inscrito mide 42 grados. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? Este ángulo es un ángulo central, es decir, está desde el centro y sus lados son 2 radios. Bien, la clave de este ejercicio es recordar que el ángulo central siempre es igual al arco que se forma entre sus lados. Y ya sabemos que el ángulo inscrito siempre es la mitad que el arco que forman sus lados. Y si pones atención, estos dos forman exactamente el mismo arco. Lo que hay que hacer para resolver es primero encontrar el arco. Recuerda que es el doble del ángulo inscrito, que sería 42 por 2, 84 grados. Significa que este arco, eso es lo que mide, 84 grados. Y el ángulo central siempre mide lo mismo que el arco, es decir que alfa es igual a 84. ¿Cuánto mide el arco marcado con beta? Tengo la circunferencia y dentro de él tengo 3 rectas. Estas dos por la flechita me indica que son paralelas. Las une una tercera diagonal y tengo un ángulo inscrito marcado con 41 grados. Una forma de resolver este ejercicio es recordar los principios de rectas paralelas cruzadas por una tercera. Recuerda que en estas figuras se forman 8 ángulos, de los cuales 4 son iguales, y hay 2 de ellos, que son los que recién estoy marcando, que son iguales, llamados alternos internos. Eso significa que el ángulo con 41 es idéntico a este de acá arriba. Aquí también mide 41 grados. Si notamos, el ángulo inscrito es el que coincide con el arco beta. Y como ya dijimos, el ángulo inscrito siempre es la mitad del arco. Dicho de otra forma, el arco es el doble del ángulo inscrito. Significa que beta es igual a 41 por 2. O sea que el ángulo beta mide 82 grados. Encuentra el ángulo Y. El ángulo Y es un ángulo inscrito en esta parte. Para hacerlo, primero hay que ubicar el arco que forma ese ángulo inscrito. Si nos vamos a donde terminan o coinciden con la circunferencia, encontramos que este es el arco del ángulo Y. Bien, resulta que ese arco coincide con el ángulo marcado con 81, que dicho sea de paso, este es un ángulo central. Recuerda, los ángulos centrales son idénticos al arco, significa que el arco mide 81 grados. Y el ángulo inscrito Y es la mitad. Y es igual a 81 entre 2, o sea que el ángulo Y mide 40.5 grados. ¿Cuánto mide el ángulo X? En este caso, las dos secantes forman un ángulo interior. Recuerda, el interior puede estar en cualquier parte de la circunferencia y su valor siempre es igual a la semisuma de los dos arcos formados entre ellos divididas entre 2. Es decir, en este caso el ángulo X es igual a la suma de 60 más 40, que son los arcos que le corresponden a X, divididos entre 2. Sumo 60 más 40 son 100 grados, entre 2 son 50. Significa que el ángulo X mide 50 grados. Nuevamente tengo un ángulo interior y en este caso ya conozco el valor del mismo, 100 grados. Conozco su arco que corresponde, 150, uno de los dos arcos que le corresponden, y el otro es el que desconozco, alfa.
Para resolverlo tengo que hacer lo siguiente. Voy a asumir, que el ángulo interior, vamos a marcarlo con I, es igual a la semisuma de los arcos que le corresponden. Vamos a poner el arco 1 más el arco 2 divididos entre 2. Eso es igual al ángulo interior. En este caso, lo único que voy a hacer es expresar esta fórmula sustituyendo los valores que ya conozco. Es decir, el ángulo interior sé que es igual a 100. El arco 1 lo pondremos como 150. Más el arco 2 que no conozco, lo sustituimos por alfa. Divididos entre 2. Es una ecuación y la despejo. Quito el 2, pasa multiplicando. 100 por 2, 200. Es igual a 150 más alfa. El 150 pasa restando. 200 menos 150 es igual a alfa. Significa que el ángulo alfa es igual a 50 grados. ¿Cuánto mide el ángulo X? En este caso, X es un ángulo exterior y para calcular la medida de estos debemos restar el arco grande y el arco pequeño que se forman entre los lados de dicho ángulo. Y esa resta posteriormente dividirla entre 2. Recuerda, el ángulo exterior sería el arco grande, en este caso X, es igual a 95, el arco grande, menos el arco pequeño, 19, entre 2. X es igual, 95 menos 19 son 76, divididos entre 2, X es igual a 38. El ángulo X mide 38 grados. ¿Cuánto mide el ángulo Y? Nuevamente tenemos un ángulo exterior. Recuerda, tengo que encontrar la diferencia del arco grande menos el pequeño entre 2. Aquí ya conozco el arco pequeño, serían 28, pero el arco grande no lo conozco. Bien, para eso vamos a usar el ángulo de 63. Si te fijas, este es un ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito siempre es la mitad del arco que lo contiene. En este caso, el arco coincide con el que deseamos encontrar. Entonces este arco mide el doble de 63, 126 grados. Para encontrar el ángulo Y, recuerda, debo restar el arco grande menos el pequeño entre 2, 126 menos 28 entre 2. Y es igual 98 entre 2, que es igual a 49 grados. Encuentra el arco beta. Nuevamente un ángulo exterior, conozco ya la medida de dicho ángulo, 10 grados. Conozco el arco pequeño, 70, y me preguntan el arco más grande. Recuerda, el arco exterior, vamos a poner una E como una fórmula, el ángulo exterior, es igual al arco grande, al arco 1, menos el arco 2, el arco pequeño, entre 2. Esto es una fórmula en donde sustituimos los valores que conocemos. Conozco el valor del ángulo exterior, que es 10 grados. Conozco el arco 1, que sería el grande, sería beta, menos el arco 2, 70, entre 2. Es una ecuación que despejo. Quito el 2, paso multiplicando, 10 por 2, 20, es igual a beta menos 70. Quito el 70, pasa sumando, 20 más 70 es igual a beta, es decir que beta vale 90 grados. Encuentra el valor de todos los ángulos A, B, C y D. Comencemos por el ángulo interior, el ángulo A. Recuerda que los interiores se suman los arcos que le corresponden y se divide entre 2. A es igual a 100 más 20 entre 2. A es igual a 100 más 20 son 120 entre 2. A mide 60 grados. Ya encontré A, 60.
Ahora encontraremos D. D es un ángulo exterior. Recuerda, el exterior siempre es el arco grande menos el pequeño entre 2. Sería 100 menos 20 entre 2. 100 menos 20, 80 entre 2, 40. El ángulo D mide 40 grados. Ya encontré A y D. Para encontrar B, en este caso solamente pongo atención en que B es un ángulo inscrito. Entonces B forma un arco en este espacio y ese arco ya tengo su valor, que sería 20 grados. Recuerda, el inscrito siempre es la mitad. Significa que el arco B es igual a 20 entre 2. O sea que el ángulo B mide 10 grados. Lo mismo hago con el ángulo C. El ángulo C, su arco que le corresponde es este de aquí, que está marcado con 100 grados. Entonces el ángulo C es 100 entre 2. O sea que el arco C mide 50. Y estos son los 4 ángulos que deseaba encontrar. Encuentra el valor de los ángulos alfa y beta. En este caso tengo una circunferencia y junto a ella una recta tangente. Y en el punto que se tocan se forma otra recta secante formando alfa y beta. Estos ángulos con las tangentes se llaman ángulos semi-inscritos y funcionan igual que los ángulos inscritos. Es decir, en el ángulo, en este caso en el arco que le corresponde al ángulo beta, siempre es igual al doble del ángulo que se forma, del ángulo semi-inscrito. En este caso tengo un arco que coincide con 284 grados. El ángulo beta entonces es la mitad de dicho arco. Beta es igual a 284 entre 2. Beta es igual a 142 grados. Para encontrar alfa podemos hacer dos formas. Una de ellas es restar de 360, que es toda la circunferencia, restarle 284 y lo que me salga sería todo el arco de alfa y lo parto a la mitad. O recordar que esta es una recta y en la recta se forman un ángulo llano. Es decir que alfa y beta siempre van a sumar 180 grados y yo ya llevo 142. Entonces eso significa que el ángulo alfa es igual a 180 menos 142 grados. Alfa es igual a 38 grados. Eso es todo por el día de hoy, chicos. A practicar, y si tienen dudas, escríbanme. Nos vemos pronto.